Hola, yo soy Tina y llegué a esta AREP por medio del CDRS. Bueno, no me sé muy bien, por parte del psiquiatra, vamos. Y bueno, llegué aquí no sabiendo qué iba a pasar. Y bueno, en un principio yo no sabía nada. ¿No sabías nada de qué? No, de qué iba esto. Ah, vale, claro, como todo. Y bueno, sí, encontramos una buena acogida, bueno, yo en particular, tú no sé, una buena acogida y bueno, yo me sentí bien. Bueno, yo llegué aquí por mediación de la social, ¿cómo se llama? Asistenta social, que fui para otros temas, pero me dijo, oye, pues igual te iría bien ir al CESMA. Y del CESMA, pues me hicieron una serie de test, pruebas, y me dijeron, oye, pues aquí en AREP igual te podrían ayudar y tal, que no sé, igual, que hay gente muy no sé. Muy preparada. Sí, preparada, sí lo están, y eso. Y entonces lo que pasó es, bueno, vine para acá, me hicieron una entrevista y tal y cual, y bueno, al principio pues me parecía que no, al principio de llegar me parecía que no era mi sitio. Es como que yo me sentía, a ver, está mal que lo diga, pero No, que puedes decirlo. no, que como que que no era mi sitio. Que no sé. Estamos muy bien y no necesitamos este tipo de ayuda, ¿verdad? Claro, eso mismo. Exacto. Sí, es que claro, es lo que dice él. Tú sabes que estás mal, pero bueno, esto es como que te digan que estás loco, pero decimos, no, yo no estoy loco. Claro, ningún loco dice que está loco. Bueno, es un decir, con sentido del humor, que no estamos bien. Entonces, sí. Una vez que llegas aquí, hablas con la psicóloga. ¿Tú hablaste con la psicóloga? Sí, con el psicólogo, que ya no está. Con el psicólogo y la profesional referente. Sí. Y tú, sin darte cuenta, vas sacando realmente lo que llevas dentro. Yo cuando llegué íbamos a unas reuniones que se llamaba Parlem. Y bueno, cada uno más o menos iba explicando el que quería, el que no quería, ¿no? Ayudarte a explicar tus problemas, lo que te pasa, lo que no te pasa. Cosa difícil, porque cuando una persona ha pasado mucho tiempo encerrada en sí misma, ahora con gente que no conoces de nada y esto, y que explican cosas que les han pasado, pues a ti te cuesta mucho. Pero bueno, ya vas escuchando a uno y vas sacando conclusiones y aprendiendo qué es lo que más o menos te pasa a ti, que es lo mismo en cierta medida. Pues yo en particular, pues te quito la palabra. No, ¿O quieres tú primero? Sí, yo primero. Venga, porque va, si no... Te dejo. No, yo lo que diría, que el primer momento, no sé, igual que relativicen un poco, no sé, que dejen pasar un poco los días y que miren ostras. Como les digas eso, les vas a crear un cacao en la cabeza que para que te cuente. Yo diría, una frase. Te sientes mal, no puedes contigo, busca ayuda. Antes era muy complicado alguien que te hiciese caso. Yo, por ejemplo, he pasado unas depresiones de muerte, fatal lo he pasado porque me han pasado muchas cosas. Y he tenido que ir al médico de cabecera. El médico de cabecera me ha dado unos ansiolíticos y yo decir, yo necesito ir a un psicólogo. Ah, no, hay gente peor, que patín, que patán. Con lo cual me lo he comido sola. Hasta que las cosas que me han pasado, colapsé y ya me hicieron esto, que fue muy rápido y muy bien, pero si me lo hubiesen hecho antes, yo no hubiera sufrido todo lo que me ha tocado sufrir. Con lo cual digo, si tú te sientes mal, te encuentras mal, ve a un profesional.
Pues yo No, creo tú que... rápida no lees mucho, o sea que... Ah, no, yo claro. rápida no. No, pero porque- mírale si a ti lo que te cuesta decir Ya. 4 palabras seguidas. Claro. Sí, ¡Ánimo! venga. Se puede. Se puede, mucho Se se puede. puede. Por lo menos en un principio. Venga, luego ya está todo lo que va Luego por ya venir. veremos, ¿sí?